estrategia de tratamiento del hepatocarcinoma. Su aplicabilidad en la práctica clínica presenta algunas restricciones, por lo que se ha propuesto un mayor refinamiento en la estratificación, como hablamos sobre todo en el estadio intermedio, y que se recomienda que tanto la estratificación como la asignación del tratamiento se realice por un equipo multidisciplinario especializado, y en los casos en que el tratamiento recomendado no sea aplicable, la estrategia terapéutica debe seleccionarse teniendo como objetivo primario la mejoría de la sobrevida, considerando los posibles efectos adversos y basándose en la mejor evidencia científica. Se recomienda evaluar la aplicabilidad del BCLC en nuestro medio para determinar si el sistema debería adecuarse a nuestra población y a la disponibilidad de recursos que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento, el consenso determina algunas pautas para la resección en hepatocarcinoma. Habla de que es aquel paciente, si volvemos un poquito para atrás, estaríamos en aquel paciente que tiene un Child A, que está en el extremo derecho de la pantalla, donde la resección sería la alternativa terapéutica ideal y curativa. Dentro de lo que se propone en el consenso es la evaluación funcional, ya sea con la clasificación de Child o con el MEL, que le ponen un corte de 8 en el valor de MEL, una evaluación volumétrica realizada por estudios de imagen y que no debería tener menor del 40% en el Child A del hígado remanente y de 90% para la resección en los Child B, y que hay técnicas para aumentar la volumetría hepática, que una es la embolización portal, y otra técnica que todavía no está validada, pero parece tener mucho futuro, que es la ALPPS, que es una bipartición con una resección o un clampeo en la porta. Y el otro punto es el tema de la resecabilidad, que le dan mayor importancia a la técnica quirúrgica, si es solamente sacar el tumor o hacer una segmentectomía o con márgenes más de curación, ¿no? Pero sería la opción de tratamiento ideal en aquel paciente que tiene Child A, no tiene hipertensión portal y que tiene una volumetría aceptable, sería el tratamiento de elección. Con respecto a la ablación percutánea, se considera ideal ya sea la alcoholización o la ablación por radiofrecuencia en aquellos pacientes que tengan nódulos menores de 2 centímetros con Child A y que no sean candidatos a la resección quirúrgica por una contraindicación mayor a la misma. Dentro de las recomendaciones de la ablación percutánea, habla de que la ablación tumoral es un tratamiento eficaz en aquellos pacientes con hepatocarcinomas iniciales que no sean candidatos a resección quirúrgica o con tratamiento eficaz durante el tiempo de espera del trasplante hepático. Esto tiene un nivel de evidencia 2. La alcoholización y la ablación por radiofrecuencia poseen una eficacia similar en tumores de menos de 2 centímetros. Sin embargo, se cree que la radiofrecuencia tiene una capacidad ablativa mayor que la alcoholización y en tumores menores de 2 centímetros la ablación percutánea presenta o presentaría una eficacia terapéutica similar a la resección quirúrgica. ¿Qué definir entre alcoholización y radiofrecuencia? Generalmente el impedimento, por lo menos que hemos tenido nosotros, ha sido la localización del tumor. La alcoholización es una técnica más fácil, más barata obviamente, y que se puede utilizar en aquellos tumores subcapsulares o que están pegados a órganos como estómago, duodenos, cosa que la radiofrecuencia no. La contra que tiene la alcoholización versus la radiofrecuencia es la mayor tasa de recurrencia, alrededor del 40% al año en la alcoholización, lo cual no contraindica que uno pueda hacer otra alcoholización nueva. Con respecto al trasplante hepático, un poco para hablar en forma general, el consenso establece una historia de lo que ha sido en la década del 80, la década del 90, del 2010 al 2014, la historia natural y el éxito del tratamiento del hepatocarcinoma hasta que llega a la aparición después de la década del 90 con los criterios de Milán, que establece la cantidad de nódulos tumorales y el tamaño para establecer que es un paciente candidato a trasplante. Si bien ha habido trabajos que han validado criterios extendidos del criterio de Milán, en líneas generales uno debería establecerse en esos parámetros, y habla de que los criterios de Milán tienen resultados a 5 años post-trasplante una sobrevida mayor del 70%.
Cuando uno habla de tratar de establecer factores de riesgo y ver cuáles son aquellos pacientes que pueden llegar a tener una recurrencia post-trasplante del hepatocarcinoma, que en general es el riesgo y lo que uno trata de evitar cuando somete a un paciente como criterio de trasplante, hay que pararse en la historia pre-trasplante, a ver si tenía criterios de Milán, si tenía estos criterios extendidos, si para llegar al criterio de Milán hubo que hacerle tratamientos previos para que logren esos criterios, eso se llama downstaging, progresión y si tuvo progresión en lista. Los biomarcadores, la alfa-fetoproteína está tomando un valor muy preponderante y la evaluación del explante a ver si tuvo invasión micro o macrovascular, el grado histológico, la invasión estromal perineural, la cantidad de nódulos y el tamaño, que generalmente en muchos casos no coincide con la evaluación inicial pretrasplante. A modo de evaluar cuál es la mejor clasificación pronóstica para tratar de evitar los factores de recurrencia o la recurrencia post-trasplante del hepatocarcinoma, tengo un trabajo francés que le aplica un puntaje de acuerdo al tamaño nodular, al número de nódulos y al nivel de alfa-fetoproteína. Hablando un poco de los tratamientos ayudantes o de downstaging, los tratamientos puente para pacientes con hepatocarcinoma dentro de Milán en lista de espera para trasplante hepático son una herramienta útil para disminuir la tasa de salida en lista, disminuir la tasa de recurrencia y aumentar la sobrevida del paciente. Se recomiendan aquellos pacientes con hepatocarcinoma estadio T2, candidato a trasplante con una expectativa de tiempo en lista mayor a 6 meses. La respuesta a los tratamientos puente es un marcador subrogante de la agresividad biológica del tumor. Los tratamientos indicados a pacientes con hepatocarcinoma avanzado pueden lograr un downstaging hacia los criterios de Milán. Los pacientes que logran ese downstaging tienen una sobrevida a 5 años comparable a aquellos que se trasplantan dentro de los criterios de Milán y se recomienda un compás de espera de 3 meses luego del tratamiento neoadyuvante para incluirlos en lista de espera con puntaje adicional previa reevaluación. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, lo que pasa que la aplicabilidad, estamos hablando de pacientes cirróticos que generalmente ya no tienen un CHAILA, o sea que son pacientes que es difícil encontrar el paciente ideal para hacer la ablación quirúrgica y cuando se habla del trasplante de salvataje debe ser considerado una buena alternativa en los pacientes que recurren luego de la resección quirúrgica. Entre los tratamientos no quirúrgicos existe evidencia para recomendar uno sobre otro, sin embargo se podría considerar que la ablación por radiofrecuencia como el tratamiento de elección en tumores menores a 3 centímetros, no superficiales, alejados de la vía biliar principal o de estructuras vasculares, y la quimioembolización sería el tratamiento de elección para tumores mayores de 3 centímetros bien vascularizados. Los tratamientos combinados son una opción terapéutica prometedora en tumores mayores a 3 centímetros, y que la respuesta a los tratamientos neoadyuvantes debería ser evaluada según criterios de EMRASI, que es una clasificación radiológica para la recurrencia tumoral. Dentro de lo que es el tratamiento de la quimioembolización, estaría indicado en aquellos pacientes con estadio intermedio de la clasificación de Barcelona, con tumores mayores de 3 centímetros o multinodulares, sin metástasis, sin invasión vascular, en aquel paciente con estadio precoz, de la clasificación de Barcelona A, tumores menos de 3 centímetros con contraindicación para la radiofrecuencia o la cirugía, para hacer tratamiento de downstaging o trasplante, puente a trasplante, mayor de 6 meses en espera para trasplante, debería considerarse ese tiempo, y en aquellos pacientes con estadio avanzado que tenga una trombosis portal segmentaria y una buena reserva hepática. La quimioembolización es un tratamiento seguro y eficaz, o siempre respetando las indicaciones, y la tendencia del uso de la microesfera, que en general es una técnica de quimioembolización más cara, versus la convencional con lipiodol, debería adaptarse la microesfera por una menor toxicidad hepática y menos efectos adversos comparativamente con la del lipiodol. La expectativa de sobrevida del tratamiento con quimioembolización es 50% a los 4 años con las técnicas actuales. Antes de entrar en el tratamiento avanzado, la verdad que es bastante discutido el tema del downstaging, si bien en los criterios, la verdad que lo que no cambia el tratamiento puente es el genio del tumor, así que por ahí nosotros le damos mayor importancia al tratamiento puente,
pero esos criterios extendidos que uno los lleva a los criterios de Milán, la verdad que es un punto a discutir que si quieren lo hablamos después a ver qué opinión tienen ustedes. Con respecto al tratamiento sistémico, en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado, el sorafenib es la droga de elección. Está indicado en pacientes con carcinoma hepatocelular con estadio 6, la clasificación de Barcelona, que conservan una buena función hepática y un buen estado funcional, y no está recomendado en forma clara en pacientes con performance status más alterado, y cuando algunos estudios sugieren que la tolerancia sería similar a los pacientes con performance status A. La verdad que uno ve en la práctica clínica que generalmente el paciente que entra en sorafenib tiene bastantes problemas para la tolerancia y generalmente el performance status ya está bastante alterado, ¿no? Con respecto a los tratamientos de radioembolización, yo no sé si acá en Mendoza tenemos disponibilidad, no sé, Nora, si ustedes tienen posibilidad de hacerlo, que es un tratamiento que tiene más o menos la misma indicación de la ablación por radiofrecuencia, y es usar itrio 90 en forma endovenosa, bien selectiva, hacer una radioembolización interna en el tumor. Esto tiene algunas características técnicas, en general se tiene que usar en pacientes con Chailá, y para ajustar dosis y técnicamente se tiene que evaluar shunt pulmonares, y dentro de las complicaciones mayores son las lesiones de circulación enterohepática y casos reportados de neumonitis actínica, y los resultados son similares a las tasas propuestas por quimioembolización. Perdón, ya hablamos de sorafenib. Cuando falla el sorafenib, recientemente se ha aprobado y tenemos a disposición en el mercado el regorafenib, que es una molécula muy parecida al sorafenib, que actúa en algunos otros receptores, dándole un poquito más de potencia, y cuando vemos una tabla comparativa, tienen mecanismos de acción similares, parece ser más poderoso que el sorafenib, y el sorafenib sigue siendo el tratamiento de primera línea en el cáncer hepático avanzado, y el regorafenib es el tratamiento de segunda línea en el avanzado, por más que parece tener una potencia mayor. Ya para ir terminando, estos son algunos de los estudios que han tratado de establecer algunas alternativas a futuro para el paciente con cáncer hepático avanzado. Vemos comparativamente los estudios más importantes, el SHARP, que comparó el sorafenib con placebo, y algunos otros, pero vemos, cuando ustedes ven la mediana de sobrevida en meses, la verdad que es muy baja, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Con respecto a los nuevos desafíos, las nuevas alternativas de tratamiento, hay una intención de ir a la parte inmunológica, inhibiendo con monoclonales, como el nivolumab. Con respecto a algunos targets que se tratan de inhibir a nivel del CEMET en el desarrollo, estas son las drogas, tivantinib y cabozantinib, son muy parecidas a los patrones antiangiogénicos. Acuérdense que el hepatocarcinoma es un tumor muy irrigado. Y estas son las nuevas líneas y los agentes en hepatocarcinoma que están todavía en fase de experimentación, donde van a la diana de la angiogénesis tumoral, sorafenib, regorafenib, que es de primera línea el SORA,